Buenos días, niñas y niños. El día de hoy nuestra actividad se llama Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad en el área de ciencia y tecnología. En la semana anterior iniciaste una primera parte del estudio referente a la forma en que alimentan las plantas. Hoy continuaremos este estudio centrándonos cómo son los procesos mediante los cuales las plantas fabrican sus propios alimentos. La actividad es ¿de qué viven las plantas? Es la parte 2. La semana pasada hicimos la parte 1 en ciencia y tecnología. Los recursos, como ustedes mismos saben, son el cuaderno de trabajo, el portafolio, los colores, lapiceros, goma, etc. Nuestra meta, ¿qué va a ser esta semana? Explicar el proceso de la fotosíntesis en la fabricación de los alimentos de las plantas y a partir de esta, otros alimentos importantes. Ahora vamos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué comiste hoy? ¿No? ¿En tus alimentos comiste plantas o partes de ellas? ¿Cómo son sus frutos, tallos o raíces? ¿Sabes que la planta fabrica sus propios alimentos? ¿No? A ellos nosotros no les damos de comer como en el caso de algunos animales domésticos que tenemos, ¿no? Ellos fabrican sus propios alimentos. Entonces, a partir de esta idea que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las preguntas de investigación de hoy. Hoy día va a tener 2 preguntas nuestra investigación. Una de ellas es cómo hace la planta para fabricar sus alimentos y la otra es con qué materiales fabrican las plantas sus alimentos. Ahora escribe 1 o 2 posibles respuestas a tu investigación, ¿no? Tus ideas son muy importantes. Tus respuestas son las hipótesis acerca del estudio que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, ahí después de dar sus respuestas, ahí dice, ¿no? Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos así. Entonces ahí tú vas a poner, ¿cómo crees que ellos fabrican sus alimentos? ¿No? Tú tienes una idea o has visto de repente, ¿no? O ya sabes, tienes un conocimiento previo. Entonces yo creo que las plantas fabrican sus alimentos con qué cosas fabricarán sus alimentos. Después de tu investigación, tus nuevas ideas estarán basadas en evidencias científicas. Por ello es importante que continúes trabajando en esta actividad. Y cuando nosotros trabajamos esta actividad, ¿qué hacemos? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Ordenas tus ideas, ¿no? Entonces, en tu portafolio tienes apuntes y o en tu cuaderno, ¿a qué acciones? Como les venía diciendo, niños, ustedes en el portafolio, ustedes están trabajando más en el cuaderno, ¿no? Cosas puntuales nomás lo están poniendo en el portafolio. Entonces, ustedes van a revisar las anotaciones y completa ya que necesitas para elaborar tu plan de investigación. En todas las actividades de ciencia y tecnología partimos siempre de la pregunta de investigación de ese día, ¿no? Y hemos estado haciendo, inclusive tienen ustedes algunos ejemplos que se han estado haciendo a inicio, pero ahora ustedes ya solitos van a plantear, inclusive sus actividades los van a ordenar. Ahora, aparte de esto, vamos a tener los recursos que vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el material 1 es cómo fabrican las plantas su alimento. Para esto se les va a dar una hoja, ¿no? Entonces, mediante esa hoja de lectura, ustedes acá tienen, ya se les ha puesto, van a investigar más. Ahí tienen ustedes. Entonces, cómo producen en su alimento, etcétera, ahí está. Cómo se produce la fotosíntesis, va a estar la producción del alimento mediante la fotosíntesis. En cuanto a la materia prima, la energía, alimento útil y material de desecho, ¿no? Ahí tenemos en el alimento útil, las plantas necesitan de glucosa,
son los sólidos que se transforman, ¿no? También necesitan de material de desecho, como son el oxígeno, o sea, el gas expulsado del aire, ¿no? Ustedes ahí van a tener, ¿no?, todas las materias primas, el agua, principalmente el agua, ¿no? Y después el dióxido de carbono, que proviene del aire. Todo esto van a necesitar para que se realice la fotosíntesis. Luego, los químicos representan la fotosíntesis con símbolos y con fórmulas. Ahí está, la materia prima y los productos. Ustedes van a estar leyendo el átomo. Por ejemplo, es la unidad más pequeña de un elemento químico. Los átomos se unen para formar moléculas, que son ya agentes un poco más grandes que los átomos. Por ejemplo, representan con letras a los átomos de los elementos, al carbono, al oxígeno y al hidrógeno, que forman moléculas de las sustancias del azúcar, del agua, del dióxido de carbono, ¿no? Con números representan también cuántos átomos de cada elemento forman una molécula de cada sustancia. Por ejemplo, el agua está formado por 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. Por eso que se representa H2O. Entonces, así los químicos nos van a ayudar bastante en esto de la representación. Ahora, para formar la molécula de glucosa se necesita 6 moléculas de agua, o sea, 6 de H2O, 6 moléculas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es CO2, no es SO2. Entonces, por eso las letras, ya cuarto grado ya ustedes conocen, ¿no? 6CO2. Como sobra oxígeno, se eliminan 6 moléculas de oxígeno. 6 y la O es oxígeno 2. Entonces observa en las fórmulas que las moléculas de glucosa están formadas por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces, es decir, C6, H12 y O6. Ya está representado ahí, numeralmente y con el nombre abreviado también de los átomos, ¿no? Entonces, ahora acá vamos a tener la representación, por ejemplo, el agua, 6H2O. Los átomos de hidrógeno H salen de las moléculas de agua, H2O. Ahora, los átomos de carbono salen de las moléculas de agua, ¿no? Ahí está, CO2. Entonces, 6CO2, dióxido de carbono. Con el 6 ya es el dióxido de carbono. Ahora, la glucosa es C6H12O6, la glucosa, más CO2, que es el oxígeno. Entonces, todo esto está ya representado, ¿no? ¿Quiénes dicen nos ayudan acá? Los químicos, ¿no? Los átomos de oxígeno es 0, salen de las moléculas de agua. Los átomos de oxígeno o de desecho salen de las moléculas del dióxido de carbono. Entonces acá ya vamos entendiendo un poquito más sobre la fotosíntesis, ¿no? Y las plantas, cómo son sus alimentos, ¿no? Ahora, vamos a ver, ahí está, sigue ahí en esa hoja que se les ha dado, inclusive nuevamente la fotosíntesis, y allá les están explicando. Entonces, diferencias, fotosíntesis y respiración. ¿Cuándo ocurre? La fotosíntesis va a ocurrir a la luz del día, en su fase luminosa, y en la noche en su fase oscura, o sea, en los dos, ¿no? Día y noche. Su respiración de las plantas en el día y la noche, las 24 horas del día. Materia prima. En la fotosíntesis, su materia prima es el dióxido de carbono y agua. Y su respiración es alimento y oxígeno. Ahora, en los desechos, en la fotosíntesis elimina oxígeno y en la respiración elimina dióxido de carbono y agua. En los productos útiles,
En la fotosíntesis, su producto útil es el azúcar simple, o sea, la glucosa, y su respiración es la energía. Luego, después de ver esto todo relacionado a esto de la fotosíntesis, vamos a analizar la información y con ella completa el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás el proceso de fabricación de los alimentos que realiza la planta. Por ejemplo, el proceso en la fotosíntesis, ¿en qué parte de la planta se realiza? Ya ustedes al leer, al investigar ya saben. ¿Para qué? ¿Cuál es el producto? También está en la hoja de lectura, ¿no? Ingreso del dióxido de carbono a la hoja. ¿En qué parte de la planta se realiza? ¿Para qué? ¿Cuál es el producto? Y así ustedes van completando ese cuadro. Una vez de haber completado ese cuadro, vamos a leer la ficha y completar la tabla. Ya tienes nuevas ideas sobre las preguntas de investigación. Completa los espacios con la información que encontraste en ella. Hay varios espacios, ¿no? Porque todos los seres vivos dependen de las para su alimentación. Ahí ustedes van a completar, ¿no? Después de haber leído la ficha. Las hojas grandes pueden realizar mejor la fotosíntesis porque pueden captar más. Ahí también van a completar. Toda esta tarea es para completar después de leer. Por eso hay que leer, ¿ya? Ahora, una vez que ustedes han leído, han investigado, han completado la tabla, ustedes van a analizar la confiabilidad de la materia que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Escribe indicando o pon marcas en los recuadros. Ahí también hay recuadro, ¿no? Ahí dice criterios de confiabilidad de la información. Si has revisado un libro, ahí lo pones. Si has revisado una revista, también. Internet, también puede ser. Ahora, la lectura sí está dada por el Minedo. Y el Minedo no te va a dar cualquier lectura, sino va a tener que escoger el mejor y el que da más a la verdad, ¿no? Entonces, la identificación del autor es una persona, es una entidad, tipo de entidad, universidad. Todos ustedes lo van a marcar con una X o en todo caso completar. Ya has terminado, has comprendido mejor acerca de la planta y cómo se fabrican sus alimentos. Con tu familia, explícales lo importante que son las plantas, pues viven del alimento que ellos mismos preparan. Explícales también qué hacen las plantas con el agua, el dióxido de carbono del aire y la luz solar. Luego reflexiona, recuerda la meta. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación para lograr la meta? Ahora, finalmente, analiza lo que aprendiste, ¿no? Todo lo que has aprendido. Luego, vas a poner en las caritas, lo logré, si es lograr. Vas a poner sí o no, o en todo caso, un check, ¿no? Lo estoy intentando, necesito apoyo. Ahora explique que las plantas fabrican la glucosa a partir del agua y el dióxido de carbono. Cuando ustedes no entienden algo, vuelvan a leer y así ustedes entenderán y aprenderán a la vez. Gracias, niños, hasta luego.